Esto es Periodismo para no periodistas, la actualidad explicada de manera clara, directa y sin filtros, historias que importan, contadas para todos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Periodismo para no periodistas. En nuestro episodio anterior conocimos cómo las desigualdades sociales influyen en las oportunidades de los jóvenes. En este nuevo episodio profundizaremos en una de las principales razones que lleva a miles de estudiantes a trabajar mientras estudian, la necesidad económica. ¿Cuánto pesa la economía en las decisiones educativas de los jóvenes? ¿Qué sacrificios implica sostener una carrera universitaria mientras se genera un ingreso? Para responder a estas preguntas damos paso a la periodista Marilyn Flores, quien nos presenta el siguiente episodio. Estudiar y trabajar transforma la vida social de los universitarios, pero detrás de esa doble jornada existe una razón que pesa más que el cansancio: el dinero. Para miles de jóvenes, asistir a la universidad no solo implica aprobar materias, también significa pagar transporte, alimentación, materiales, acceso a Internet y, en muchos casos, aportar al presupuesto familiar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala en su estudio Entre la escuela y el trabajo, Juventudes en Transición en América Latina, publicado en 2025, que cada vez más jóvenes combinan estudio y trabajo como parte de una transición marcada por la desigualdad económica y las dificultades para sostener la educación superior. Para entender cómo la economía condiciona la vida universitaria, volvemos con el protagonista de esta serie. Óscar Magaña cursa quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Don Bosco. Desde hace varios años divide su tiempo entre las aulas y el trabajo, una decisión que, según explica, no nació de su deseo de independencia, sino de la necesidad de sostener sus estudios. El trabajar y estudiar a la vez no fue una decisión personal, sino también se debía a una necesidad económica en la familia. Contribuyo económicamente a mi hogar, además de pagar los estudios, también considerando que son 5 personas en la familia. Frente a esta realidad, existen iniciativas que buscan disminuir las barreras económicas para continuar estudiando. Una de ellas es el programa Supérate. Muchos de sus aliados ofrecen oportunidades de becas, pasantías y entrenamiento remunerado para sus graduados. En el ámbito universitario también existen apoyos institucionales. Según el portal de transparencia de la Universidad de El Salvador, la institución entregó este año 1.413 becas remuneradas dirigidas a estudiantes seleccionados según su rendimiento académico y situación socioeconómica. Sin embargo, especialistas coinciden en que estos programas, aunque representan un alivio para cientos de jóvenes, todavía no alcanzan a cubrir las demandas de quienes enfrentan dificultades económicas para permanecer en la educación superior. Los gastos que cubro principalmente son gastos cotidianos de la casa y la alimentación completa. Los gastos universitarios dentro de mi presupuesto mensual representan las mensualidades y también algunos elementos extras que se llegan a necesitar dentro de las materias, como en el caso de fotografía, que requería de la compra de una cámara. Aunque la Universidad Don Bosco ofrece distintas formas de apoyo económico, estudiar sigue representando un gasto constante. Solo el transporte, la alimentación, los materiales académicos y el acceso a Internet consumen una parte importante del presupuesto de muchos estudiantes. La situación económica de un estudiante no se vive únicamente desde quien trabaja, también lo experimenta su familia. Benjamín, hermano de Óscar, ha sido testigo de cómo los gastos universitarios y las necesidades del hogar influyeron en la decisión de comenzar a trabajar. Ha sido un gran alivio, porque el que él pueda cubrirse a sí mismo los estudios, o al menos los gastos que conllevan sus estudios, y al mismo tiempo poder aportar activamente a la casa, ha permitido que los ingresos de la familia puedan estabilizarse y pueda haber lo necesario para el mantenimiento del hogar. La historia de Óscar no es aislada. La CEPAL advierte que los jóvenes provenientes de hogares con menores ingresos enfrentan mayores dificultades para permanecer en el sistema educativo y con frecuencia deben incorporarse al mercado laboral antes de terminar sus estudios. Para comprender qué factores económicos están detrás de este fenómeno, conversamos con el economista César Villalona. El costo de la vida y las decisiones educativas influye mucho, pero más que en los jóvenes, en las familias. Ya está pasando en el sistema privado de educación, en las escuelas privadas, la matrícula disminuyó en 40.000 en el año 2024. Eso dijo la Asociación de Colegios Privados de El Salvador y lo atribuyó al alto costo de la vida.
Villalona explica que el incremento del costo de vida y la insuficiencia de los ingresos familiares reduce la capacidad de los hogares para financiar la educación a nivel general. La CEPAL también sostiene que las políticas de empleo juvenil y protección social son fundamentales para evitar que las limitaciones económicas interrumpan las trayectorias educativas. La política pública tiene que consistir en una reforma tributaria progresiva, que el gobierno consiga más dinero con impuestos a los millonarios, invertir más en educación para mejorar las condiciones de vida de los hogares, subsidiar más el gas, la energía, crear más sede de la universidad, más oferta educativa, más escuelas, más politécnico, más escuela bilingüe, es decir, más inversión en educación, pero solo si el gobierno consigue los recursos. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido en un estudio prospectivo del empleo juvenil en América Latina en 2024 que la inserción laboral de los jóvenes suele darse en condiciones más precarias que la de los adultos y que el empleo juvenil continúa siendo uno de los mayores desafíos para la región. En El Salvador, investigaciones de la OIT señalan que muchos jóvenes trabajan en condiciones de vulnerabilidad y que las dificultades económicas condicionan tanto el acceso como la permanencia en la educación. Cuando los ingresos no alcanzan o el apoyo familiar desaparece, algunos jóvenes deben renunciar a sus estudios. Ese fue el caso de Carla Tenorio, quien inició la carrera de periodismo en la Universidad de El Salvador, pero las dificultades económicas la obligaron a abandonar las aulas. De ingresos y ya no está trabajando donde estaba, pues. De mi computadora que se me arruinó y pues el de estar invirtiendo en los libros, documentos, copias que se nos pedían en la universidad. Según investigaciones de la CEPAL sobre la transición entre la escuela y el trabajo, abandonar los estudios reduce las posibilidades de acceder posteriormente a empleos de mayor calidad y limita la movilidad social de los jóvenes. Desde el otro lado también existe una perspectiva importante. Los empleadores observan cada vez con mayor frecuencia a jóvenes que llegan buscando un trabajo para sostener sus estudios. El jefe inmediato de Oscar, Alberto Paredes, explica cuáles son las necesidades que suelen expresar estos universitarios. En mi experiencia reciente es un caso particular contratar a una persona sin tener el título o normalmente se contratan personas ya graduadas. Si nos referimos a jóvenes que están todavía estudiando, la necesidad económica es en asegurar la continuidad educativa. Cada vez más empresas reciben jóvenes que llegan con el mismo objetivo, generar ingresos para sostener sus estudios. Sin embargo, conciliar horarios laborales y universitarios sigue dependiendo más de la voluntad de cada empleador que de políticas públicas dirigidas a esta población. La CEPAL ha señalado que facilitar la conciliación entre estudio y empleo es un elemento clave para evitar la deserción y favorecer vidas laborales de mayor calidad. Si yo dejara de trabajar el día de mañana, representaría un impacto directo y afectaría a mi familia y creo que me vería en la necesidad de buscar rápidamente alguna otra oportunidad. Trabajar mientras estudia suele presentarse como un ejemplo de esfuerzo y superación, pero detrás de cada jornada doble también existe una realidad económica que condiciona el acceso a la educación superior. Para Oscar, trabajar no es un complemento de sus estudios, es el requisito para poder seguir estudiando, informó Marilyn Flores. Las historias y testimonios que escuchamos evidencian que para muchos jóvenes universitarios, estudiar implica enfrentar una constante presión económica. Los gastos diarios, las responsabilidades familiares y la necesidad de generar ingresos convierte el trabajo en una condición necesaria para continuar la formación profesional. Pero las consecuencias de esta realidad no terminan cuando finaliza la jornada laboral o académica. La carga también se refleja en el bienestar emocional de quienes intentan cumplir con ambas responsabilidades. En nuestro próximo episodio conoceremos cómo el cansancio, el estrés y la presión constante impacta en la salud mental de los estudiantes trabajadores. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Periodismo para no periodistas, la actualidad clara y directa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio.